Gracias, Señor, te damos. Quiero empezar orando por tu misericordia, por todas tus bondades, y creemos que tú te vas a glorificar en medio nuestro hoy. Sí, Señor. Y pedimos, Señor, espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, tanto a la hora de exponer la palabra como a la hora, Señor, de entenderla en cada uno de los que estamos aquí presentes. Y pedimos que la gloria tuya se manifieste, tu nombre, tu palabra, tu persona reciban toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias que tú eres bueno. Amén. Gracias, Señor. Estábamos dando algunos principios bíblicos de oración y mencionamos varios de ellos, y la semana pasada yo traté un principio que fue el que Dios no hace excepción de personas, pero había puesto de ejemplo dos tipos de oración. Aclarar bien ese concepto, qué cosa es orar con el Espíritu y orar en el Espíritu. Pero por cuanto Dios me guió, y yo no sabía bien por qué en aquel momento, pero simplemente me dejé guiar, como Dios me guió a hacer una exposición detallada de Hechos 10, donde está cuando se le predica el Evangelio a Cornelio y su familia. Después no me dio mucho tiempo al final de entrar a detallar lo que es la oración con el Espíritu y la oración en el Espíritu. Y también hubo un hermano que me hizo un pedido y me dijo: hermana, cuando hable de ese tema en próximas ocasiones, explique un poco mejor si se pierde, porque hay algunos hermanos que tienen dudas, no porque este hermano tenga dudas, sino este hermano me pidió porque a algunos se les ha dicho que si no hablan en lengua pierden la salvación, y entonces él me pidió que ahondara, y yo me propongo hoy también ahondar un poquito sobre esto. Pero quiero un poquito tocar el don de lenguas y la oración en el Espíritu y con el Espíritu, porque me parece que por lo pronto, yo luego estuve mirando el vídeo en casa y me parece que tal vez no quede muy claro para todos, porque yo tampoco tuve mucho tiempo de entrar en esos detalles. Pero no fue por casualidad que Dios me dio a escoger el tema, el pasaje de cuando Cornelio recibe el Espíritu Santo, que está ahí en Hechos, porque tiene mucho que ver con lo que Dios puso en mi corazón decir hoy. Y primero quisiera, antes de empezar a hablar del don de lenguas, hablar algo de lo cual no se nos habla muchas veces, pero que va a arrojarnos luz acerca, por ejemplo, esa primera predicación que hubo, donde en Hechos capítulo 2, Pedro habla a una multitud, porque ellos habían recibido el Espíritu Santo como don, habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y ese día hablaron en lenguas y los tomaron por borrachos. Y bueno, conocemos ese pasaje. De todas maneras, después voy a ver algo ahí. Como Pedro aclaró que no era que estuvieran borrachos, sino que habían recibido el Espíritu Santo. Pero, y él cita a Joel, que había dicho: esto que ha sido derramado sobre vosotros es lo que profetizó el profeta Joel. Pero no solamente el profeta Joel habló acerca de lo que serían las lenguas. Nosotros, si miramos, por ejemplo, en el capítulo Isaías 28, habla acerca de que Dios le iba a hablar a Israel con otras lenguas y con otros labios. Pero
es importante primero, para poder incluso entender esa profecía, de cómo es que le iba a hablar en otras lenguas. Ustedes lo pueden ver en Isaías 28 a partir del versículo 9 en adelante, del 9 al 13 más o menos. Allí no podemos profundizar en todo, pero en casa podemos revisar después. Pero en Isaías 28, ahí está profetizándose cómo Dios le iba a hablar a Israel en otras lenguas. ¿Y para qué era eso necesario, hablarle en otras lenguas? Si ellos tenían la lengua que ellos hablaban, la lengua nativa, ¿cómo es posible que les iba a hablar en otras lenguas? Y es a partir del versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién será entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Vemos que es un pasaje un poco raro si uno no entiende el contexto por el cual el Señor lo dijo. No se ve como motivo de alegría, sino más bien hasta hay un tono de cierto juicio ahí, como Dios diciendo: no quisieron obedecer, pues yo les voy a hablar en otras lenguas, y dice incluso que ellos iban a ser llenos de estupor. Pero antes de poder entrar en eso, quiero explicarles algo. Tiene que ver con los mismos orígenes de la nación de Israel. Nosotros todos conocemos al padre Abraham. Abraham, Dios le dijo que le iba a dar un hijo y que en él iban, de la descendencia de ese hijo, Abraham iba a ser enriquecido y se le iba a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Dios le dijo: si tú miras a las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces hizo un pacto con Abraham a través de su hijo Isaac, porque dijo: en Isaac te será dada descendencia. En Isaac iba a ser la bendición. Y Isaac entonces engendró a Jacob. Pero Dios le cambió el nombre a Jacob. Esto que parece que no tiene nada que ver con la lengua, tiene mucho que ver. Y lo vamos a entender en un ratico. Él le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, padre de multitudes. Y ese Israel o Jacob, nosotros sabemos por la historia bíblica que tuvo 12 hijos. Recuerdan a José, como José fue vendido por sus hermanos, echado en una cisterna, y toda la historia que sabemos de José en Egipto. Le hicieron creer a su padre Jacob que estaba muerto. Y al cabo del tiempo Jacob descubrió que no era así. Pero el caso es que de ese Jacob vinieron sus hijos, las 12 tribus de Israel, y así como Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel,
toda su descendencia es Israel. Los 12 hijos o las 12 tribus son Israel. Pero dentro de esas 12 tribus, yo voy a decir a grandes rasgos, hay 2 tribus importantes. Una es la tribu de José. José era el preferido de Israel. Pero recordemos también, porque a veces criticamos a José porque tenía por preferido a Israel, a José. Criticamos a Jacob, a Israel, porque tenía por preferido a José. Pero Jacob era un hombre que entendía profecía. Él sabía profecía y él sabía que de José Dios iba a hacer algo muy grande. Y siempre lo tuvo, cuando ustedes recuerdan, antes de ir prisionero, como José decía, tuve un sueño, la luna, las estrellas se reverenciaban delante de mí. Y el padre, aunque le decía, tú piensas que vas a ser mayor que tu hermano, meditaba en eso. Lo cierto es que José era el preferido, lo dice la misma escritura de Jacob. Y ese era una de las tribus importantes de Israel, José. Y José tuvo 2 hijos. También uno fue Efraín y el otro Manasés. El otro hijo que dio lugar a la otra tribu importante es de donde venía el Mesías, es la tribu de Judá. Entonces, todos los descendientes de la tribu de Judá son los judíos. O sea, cuando se dice alguien judío, es que es descendiente de ¿quién? De Judá. Yo quisiera aclarar este término hoy porque no está muy claro. Los judíos son descendientes de la tribu de Judá. ¿Son ellos israelitas? Sí. Sí, porque Israel es el padre de esos 12 patriarcas. Entonces, los descendientes de Judá son los judíos. Quedamos de acuerdo en eso. Entonces, aunque son judíos, también son israelíes, porque son descendientes del patriarca Israel. Ahora vamos a José. José es descendiente de Israel, por lo tanto es israelita, pero no es judío. Son conceptos diferentes. Hemos tendido a pensar que el pueblo escogido de Dios son los judíos, pero judío es un concepto más estrecho. El concepto más amplio es israelita. Entonces, en los tiempos de Salomón, hubo una división durante el hijo de Salomón, Manasés. Hubo una división de Israel en 2 partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba controlado por los israelitas y el reino del sur por la tribu de Judá. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Como son 12 tribus, en el norte estaban 10 tribus de Israel. En el sur estaban solamente 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Pero la mayor parte de los descendientes de Israel, o sea, las otras 10 tribus, estaban en el norte y estaban dirigidas por uno de los hijos de José, que era Efraín. Por eso a las tribus del norte, que son se le llamó la casa de Israel, o se le llamó también Benjamín. Y a las tribus del sur, que ya dijimos que el reino del sur, que estaba constituido por 2 tribus, la de Judá, junto con Benjamín, se le llamó entonces el reino del sur. Pero es importante que nosotros sepamos que esas 2 tribus del norte, que eran las que constituían
la casa de Israel, se le llama así la casa de Israel, o Benjamín, no quiso subordinarse, se quiso separar, no quiso estar sujeto, vamos a decir, no quiso estar sujeto a la casa de Judá, que estaba en el sur, y ellos decidieron, no, nosotros somos independientes, y nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera, incluso hasta su manera de culto, y se mezclaron mucho con las costumbres paganas. Por tal motivo Dios se airó con el reino del norte, o sea, con la casa de Israel, y los dispersó, y ellos fueron prisioneros por los asirios. Puede ser un poco tedioso para algunos, pero tiene mucho que ver con lo que voy a hablar del derramamiento del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Entonces, ellos fueron sacados por su pecado de Israel, cautivos, fueron llevados cautivos al reino asirio. Y de allí con el tiempo, ellos entonces se fueron a la parte noroeste, o sea, fueron hasta lo que se conoce como Europa, y a través de esos territorios, por ejemplo, llegaron los sefardíes a España y se establecieron en lo que conocemos hoy como Inglaterra, también gran parte de ellos, y después posteriormente con el desarrollo de la historia vemos que muchos de ellos, por ejemplo en Latinoamérica hay muchos, siempre decimos judíos, pero en realidad son israelitas, la mayoría de ellos, aunque pueden haber también de las tribus de Judá, pero el grosso, la gran parte de esos israelitas que salieron, ¿qué ocurrió? Que ellos se mezclaron con las otras naciones, con las naciones paganas, se mezclaron y fueron asimilados, se casaron, perdieron sus costumbres y fueron a formar parte de los gentiles. Ellos fueron absorbidos por los gentiles, y esa es la razón por la cual actualmente en el mundo hay muchos israelitas en todos los continentes y ellos no saben que tienen sangre israelita en sus venas, porque fueron asimilados, ellos no conocen siquiera que tienen un trasfondo israelita y viven como los gentiles en todos los sentidos y no conocen sus raíces, aunque a muchos les ocurre que sienten a veces pasión por Israel, pasión por los judíos, pasión por cuando llegan a oír lloran, muchas veces lloran y no saben por qué, y es porque hay algo de sangre israelí en sus venas. Ahora, pasó algo cuando este patriarca Jacob estaba dando la bendición, lo podemos ver allí en Génesis 48, él estaba dando la bendición a los hijos de José, José era su preferido. ¿Qué hizo Jacob? Israel. ¿Qué hizo él? Que adoptó a los hijos de José como suyos. Eran en realidad nietos, pero él los adoptó como hijos. Y eso tiene tremendo significado dentro de lo espiritual. ¿Por qué? Porque la bendición, que era algo muy importante dentro de los padres israelitas, se daba así, de esta manera. El padre bendecía al mayor, al primogénito, con la mano derecha y le daba los mayores beneficios con la mano derecha. Eso está en la escritura, yo no lo inventé. Lo que pasa es que no, para poder entrar a lo otro tengo que ir por allí así rapidito. Pero pueden leer después en Génesis 48 cómo
cuando José va a bendecir, cuando Israel va a bendecir a los hijos de José, él cruza sus manos y pone, en vez de poner la mano derecha sobre el mayor, el primogénito, que era Manasés, cruzó su mano y se la puso encima de Efraín, y la mano izquierda entonces la puso encima de Manasés, y esto provocó que él bendijera con la bendición más grande a Efraín, y le dijo que iba a ser, no le dijo vas a ser una gran nación, sino le dijo vas a ser multitud de pueblos, multitud de naciones saldrán de ti. Entonces eso provocó que José protestara y le dijo, no padre, ese no, porque le toca la bendición al primogénito que es Manasés. Y él le dijo, sí hijo mío, pero entonces explicó que la mayor bendición la llevará él, y él será, Efraín será multitud de pueblos, pero Manasés también será grande, será un gran pueblo. O sea, este singular y este otro en plural. Entonces, por eso el reino del norte también se le llama como Efraín. Pero Efraín, así como Judá tuvo gran importancia para Israel, porque de Judá iba a venir la bendición espiritual de la herencia del Mesías, también a través de Efraín, el hijo de José, se iba a recibir otra clase de bendición, la bendición de la primogenitura y de la herencia física de ser israelita. Quiere decir que los israelitas que salieron y se diseminaron por el mundo y se mezclaron con otras culturas y viven ahora no importa dónde, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y a veces no saben ni que son un israelita, a eso se le llaman efraimitas, pero fundamentalmente, pero la gran verdad es que esas 10 tribus del norte quedaron diseminadas y están en todos los lugares del mundo. ¿Qué importancia tiene eso? Mucha. Cuando nosotros leemos todos los libros de Pablo en las cartas habla acerca de los gentiles en varias ocasiones. Muchos de esos israelíes pasaron a ser parte de los gentiles. Y vemos cómo Pablo dice que el evangelio se le dio también por gracia a los gentiles para provocar a celos ¿a quién? A los judíos. ¿Y quiénes son los judíos? Los judíos, la tribu del sur, la casa del sur se quedó en Israel, mayormente. Cuando el Mesías vino a Israel por primera vez, cuando él vino a traer la nueva buena de la salvación, quienes mayormente vivían en Israel eran los de la tribu de Judá, que fueron los que quedaron. Pero eso no significa que la tribu de Judá no pecó. La Escritura habla que también la tribu de Judá pecó. Hay muchos textos que yo ahora no puedo detenerme allí, y por eso la tribu de Judá también llevó un castigo, y la tribu de Judá también fue deportada, pero la tribu de Judá fue deportada a Babilonia y luego regresó a Israel. No así los de la tribu del norte. Las tribus del norte regresaron, pero algunos regresaron con costumbres muy paganas y se establecieron en la zona donde están los samaritanos. Entonces, ¿qué quería decir yo? ¿Por qué era importante saber esto? En primero, porque en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y entró en ellos,
ellos fueron bautizados por el Espíritu ese día y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Las lenguas que ellos hablaban, ¿qué lenguas eran? No había dicho, el Señor no había profetizado que con otras lenguas profetizaré a este pueblo. Pues ahí yo le invito a abrir, es a modo de recordatorio, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es importante saber que era la fiesta de Pentecostés, venían a celebrarla desde muchas naciones. ¿Y quiénes venían ahí? Venían israelitas, de los mismos israelitas que estaban viviendo fuera de Israel. Y muchos de ellos, algunos que habían regresado a Israel, estaban en Israel. Dice en el capítulo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Miren lo que dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Que ellos habían venido a celebrar el Pentecostés. Sí, solamente que no es el capítulo 4, sino el 2. El capítulo 2, versículo 4. Claro, sí. Es bueno siempre que me rectifiquen. A veces mi lengua va más rápido que la mente. O al revés, no sé, pero digo algo que no. Entonces dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Por qué era necesario que hubiera un estruendo? No ocurre hoy cuando alguien recibe el Espíritu Santo, pero ¿por qué era necesario que hubiera un estruendo? Para llamar la atención de la gente. ¿Y para qué era necesario que se sentaran lenguas de fuego sobre su cabeza? Para llamar la atención que algo sobrenatural estaba ocurriendo y poder dar lugar a la prédica acerca de lo que allí estaba derramándose en ese momento. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. ¿Cuáles eran sus lenguas? Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Bueno, a ver, un mandato que el Señor les dejó en Mateo 28 fue que fueran, hicieran discípulos a todas las naciones. Para nosotros, todas las naciones no tienen el mismo sentido que para los judíos, entonces. Pero cuando hablaban ellos a todas las naciones, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hubo una de las tribus que se le dijo que ellos que iban a ser multitud de naciones. Y ya Israel, 2 siglos antes de la venida de Jesús, hacía ya rato que los judíos, los israelitas del reino del norte ya no estaban viviendo en Israel, ya no estaban viviendo allí. Incluso la traducción a la Septuaginta es una Biblia, en el Tanaj, el Antiguo Testamento, fue una traducción que se hizo de sabios judíos, eruditos judíos, 70, por eso se llama la Septuaginta, que como los israelitas que se fueron de Israel perdieron incluso el lenguaje, ya no podían leer la Tanaj, ya no podían leer el Antiguo Testamento, ya no podían leer a los profetas, ya no podían leer la ley. Entonces, por tal motivo se hizo la traducción, la Septuaginta, que es una traducción al griego, porque en aquella época muchos de ellos incluso vivían en esa zona, en Grecia, y para que ellos pudieran tener esa traducción. Incluso se hizo una traducción también al arameo, que era otra de las lenguas que se hablaban en ese tiempo. Entonces,
Pero miren qué interesante. El Señor les había dicho a los discípulos en Mateo 28 que fueran a predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y después sí, hasta lo último de la tierra. Esta gente eran gente del vulgo, se nos dicen que eran gente del vulgo, no tenían mucha instrucción, solamente que estuvieron con Jesús, y ellos no conocían tantos idiomas, no eran tan académicos, y por eso fue necesario mandarles. El Espíritu Santo, cuando vino, fue necesario que manifestara el don de las lenguas y que ellos hablaran en otro idioma. ¿En cuáles idiomas? En los idiomas de esos judíos e israelitas que estaban viviendo en el extranjero y que estaban ahora de visita allí. Estaban confusos, y dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? O sea, ellos no tenían la lengua que se hablaba en Israel. Ellos tenían la lengua en la que ellos nacieron, porque nacieron fuera de Israel. Entonces, y estaban allí, dice, ¿cómo pues les oímos hablar? Si ellos eran galileos, ¿cómo es que les oímos hablar? Nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y también es importante saber que ahí en el territorio de Galilea había muchos de ellos que habían regresado. Y dicen, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dice que eso les impactó y estaban maravillados porque vieron un hecho sobrenatural, que fue que estaban hablando en sus lenguas, eran lenguas humanas las que ellos estaban. Y bueno, conocemos la historia que empezaron a burlarse, es decir, algunos creyeron, pero otros dijeron están borrachos y se burlaban. Y fue cuando entonces Pedro tuvo el histórico discurso que tuvo que pararse y decir, no, ellos no están ebrios, es solamente que ellos han recibido, esto es lo que ha sido profetizado por boca del profeta Joel, dice a partir del versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y miren las palabras de Pedro. ¿Qué dice el versículo 22? Dice, varones israelitas. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Y después se sigue diciendo, al cual Dios levantó, ¿no?, sueltos los dolores de la muerte, y ya sabemos que ahí se convirtieron unas 3.000 personas. Pero, ¿cómo les llamó él? Les llamó israelitas. Y nosotros vemos, según la profecía bíblica, cuando Dios, por ejemplo, le habló a Ezequiel
antes de que el reino del norte fuera llevado cautivo, se le dijo, por la desobediencia de ellos van a ser llevados por el mundo entero y van a ser dispersos y ya no estarán juntos con la casa de Judá en Israel, ya no estarán juntos con ellos. Pero ¿sabes una cosa? Jesús dijo que Él vino a quitar la división entre esos dos pueblos. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho tiene que ver. Porque cuando ellos se fueron y se mezclaron con los gentiles, la sangre israelita pasó a gran parte de nosotros. Si hicieran un test, se puede encontrar sangre literalmente israelita en muchos que ni se imaginan que tienen sangre israelita. Pero aparte de eso, el Señor dijo que se le iba a predicar el Evangelio. En el mismo libro de Ezequiel dice que un día Dios los traería de nuevo a la casa de Judá. Ellos mismos primero se separaron y dijeron, no queremos nada con la casa de Judá y ni queremos la forma en que ellos adoran. Nosotros queremos establecer nuestra propia forma de adoración. Y después Dios dijo, así, pues se los voy a llevar bien lejos, se los voy a diseminar por el mundo entero. Y dice Dios que se divorció de ella, se divorció, porque las compara como dos mujeres hermanas, una es la casa de Judá y otra es la casa de Israel, y dijo, me desentendí de ella y me divorcié de ella porque fue y fornicó en lugares altos junto con otros amantes, y por eso yo la destierro y la separo de su hermana. Y fue una separación, pero le dio a Ezequiel una profecía para los últimos días, y le dijo a Ezequiel, profetiza sobre la casa de Israel, profetiza, pero una profecía para los últimos tiempos. Él no podía físicamente profetizar a la casa de Israel, porque ¿dónde estaba él? Preso en Babilonia, con los de la tribu de Judá. Sin embargo, dijo, tú habla a la casa de Israel. ¿Cómo? A través de una profecía que quedó escrita para la casa de Israel, para decirle a los de las casas de Israel cómo iba a Dios nuevamente llevar a la casa de Israel y juntarlo con la casa de Judá. Es interesante cómo lo ha hecho con nosotros, porque hay un descendiente de la casa de Judá que es nuestro Mesías, que es judío, y que ese judío, a partir de ese momento que derramó de su Espíritu Santo, ahí empezó la predicación de esta palabra que también ha llegado hasta nosotros, y allí, a través de esa palabra, Él quiso alcanzar a las naciones. ¿Cómo se le dijo a Efraín? Que Él iba a ser multitud de naciones, y que los iba a alcanzar. Y los iba a alcanzar, y por causa de ellos llega la salvación a los gentiles, porque ellos se diseminaron, se mezclaron con los gentiles, ellos mismos se volvieron gentiles sin dejar de ser israelitas, porque por la herencia en la sangre, por eso que Dios sabía que se iban a mezclar, y por eso dice en el libro de Génesis, estudien eso en casa, y Dios le dice que a ellos les iba a dar el derecho de la primogenitura y de los genes sanguíneos, porque a través a todo efraimita, todo el que es Efraín, de la tribu de Efraín, aunque se haya ido bien lejos, aunque se haya mezclado en varias generaciones, Dios lo sigue viendo. Oh, este es un descendiente mío y lo tengo que atraer, con cuerdas de amor le atraeré. Y entonces, ¿qué hace? A través de la prédica de estas palabras, que fueron esas mismas palabras iniciales que Pedro predicó, esas palabras se le predica hoy a
la casa de Israel dispersa. Les voy a decir algunas palabras. Esto no se habla, pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo cuando los comisionó que fueran de dos en dos, le dijo: no entren a casa de gentiles ni de samaritanos. Vayan primero ¿a dónde fue? A mis ovejas perdidas de la casa de Israel. Los manda a las ovejas. Por supuesto, dentro de la casa de Israel había también judíos de la tribu de Judá, porque también eran israelitas. Pero cuando Él les comisionó que fueran hasta lo último de la tierra, todo lo que es la casa de Judá, los que estaban allá como los que estaban diseminados. No sé si lo logramos ver, pero cuando ese judío de la tribu de Judá, que se llama el Señor Jesús, viene a vivir dentro de un gentil como éramos nosotros, pero que muchos llevan genes israelitas. Ese judío, ¿qué hace? Entra al corazón de una persona, le sella y lo lleva, lo hace que sea uno con la tribu de Judá. Porque si el descendiente de la tribu de Judá vive dentro tuyo, vive dentro de mí, nos hace a nosotros ser no solo israelitas, sino también un judío. Por eso es que Pablo, la misteriosa palabra que él dice, que el que es judío no lo es en lo exterior, el verdadero judío lo es en la circuncisión del corazón, no en la externa, porque Él nos confiere una identidad, pero ¿y qué sucede con eso? Que así como ellos recibieron el mensaje a través del hablar en lengua, el Señor pone hoy en día dentro de su pueblo redimido, puede ejercitar el don de lengua para también llamar a otros incrédulos. ¿Qué dice la Escritura? Que el don de lenguas se ha dado como señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Los incrédulos, a ver, ¿qué quiere decir Pablo con eso? Yo no tengo, el hermano no tiene, el otro hermano no tiene que hablar en lengua, para convencer al resto del cuerpo. Yo soy cristiano porque hablo en lenguas, porque el don de lenguas es un don y se da para que las personas en un momento determinado tienen una función, pero no se da como señal a los creyentes. El don de lengua se da como señal a los incrédulos. Y Dios usa el don de lengua con un propósito que yo pienso que no me da tiempo a hablar mucho de eso hoy. Pero lo que sí quería decir es que a veces nosotros interpretamos mal el don de lengua, el que una persona sea sellada con el Espíritu Santo, no necesariamente tiene que hablar en lenguas. Lo podemos ver por la Escritura. Una persona que recibe el don del Espíritu Santo no necesariamente tiene que hablar en lenguas. Y esa persona está bautizada por el Señor, porque dice la Escritura que hay un solo bautismo. Y la persona recibe el Espíritu Santo, y la persona que recibe el don de lenguas puede orar usando las lenguas, que fue lo que traté de decir la vez anterior. Y cuando una persona está orando usando las lenguas, está orando en lenguas, pero está orando con el Espíritu, porque está hablando misterios entre él y Dios, y que nadie lo entiende, pero está orando con su Espíritu. Y Pablo dice: oremos con el Espíritu, pero oremos también con el entendimiento, para ser edificados
para edificar al cuerpo, porque los dones Dios los da para ponerlo dentro del cuerpo, para la edificación del cuerpo. Entonces, pero orar, yo decía que orar en el Espíritu no es necesariamente orar en lengua, porque se nos dice muy frecuentemente que orar en el Espíritu es orar con las lenguas. Y si una persona no está orando con las lenguas, no está orando en el Espíritu. Y no es necesariamente así. Y cómo decir, sin embargo, hay una persona que puede ser que no esté orando en lengua, pero está orando en el Espíritu. Orar en el Espíritu, como yo decía la vez anterior, es que yo me quedo, orar en el Espíritu, y tenemos que procurar eso. ¿Cómo uno logra orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu, puedo o no usar las lenguas. Si la persona no habla en lenguas, puede, incluso aunque las hable, pero no quiere hablar en lenguas, pero sí es importante orar en el Espíritu. Y se nos manda en Efesios 6 que oremos con todo tipo de oración en el Espíritu. ¿Y qué es orar en el Espíritu? Señor, cuando a veces yo quiero orar en el Espíritu, no voy rápido allí en mi carne a hacer. Señor, yo no sé, hay que ser honesto, yo no sé qué tú quieres en este caso. Señor, yo no sé qué tú quieres que yo ore en este caso, pero estoy aquí en tu presencia y quiero unirme a la oración del Espíritu, porque el Espíritu está intercediendo siempre. Romanos 8 dice que pues oraremos, no sabemos cómo orar, no sabemos orar como conviene, pero dice que el Espíritu dentro de nosotros intercede con gemidos indecibles. Y a mí me ha pasado así que, por ejemplo, muchas veces voy a orar por alguien o por una situación específica y me toca orar y yo digo, Señor, no sé cómo orar, pero permíteme orar puesta de acuerdo con tu Espíritu. Y casi al momento empiezo a gemir. Y empiezan a salir lágrimas y empiezo a gemir. Y después yo digo, Señor, ayúdame a identificar cuál es la oración del Espíritu. Y el Señor te empieza a poner deseos, te empieza a poner pensamiento que no habías pensado hasta ese momento. Y empiezas a orar algo que es justamente lo que Dios quiere que ores y lo que Dios tiene en su corazón, y te empieza a poner ese deseo, que tú pidas lo que es el deseo de su corazón. Tenemos que darle tiempo a Dios y orar en el Espíritu. Y si oramos en lengua y queremos usar, porque también quiero decir que como han habido muchos excesos con el asunto del don de lenguas, pues algunas iglesias se han ido a los extremos. Y entonces ellos han dicho, no, las lenguas son un poco sospechosas y entonces prohíben hablar en lengua. Y sin embargo Pablo dice que no impidamos el hablar en lengua. Pero cuando nosotros vamos capítulos 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios, Pablo traza pautas para que eso se haga con orden. Yo recuerdo cuando en el 2012 vine a Finlandia y estaba pasando por una situación difícil, cuando yo tenía que regresar a Suecia, cosa que yo no quería, porque yo hasta ni quería estar en Europa. Pero cuando yo quería regresar a Suecia, iba a regresar, yo le pedí al Señor, antes de irme, háblame, pero no me hables a través de hermanos que conozcan mi situación, porque a lo mejor me dicen algo en su carne. Háblame a través de alguien que no me conozca. Y si es en lengua, y si ora en lengua, mejor todavía. Y yo me acuerdo que llegó el día de mi partida y no ocurrió nada.
Y yo me regresaba a Suecia diciéndole al Señor, Señor, te pedí que me hablaras claramente y me dieras una confirmación de que allí en ese lugar es bueno y conveniente que yo regrese ahora, pero no obstante, yo me regresaba. Y cuando llegamos ya a la frontera casi con Suecia, decidimos hacer una parada para llegar a casa de unos amigos de Maggie, que iba con nosotros, a hacer un descanso, porque el viaje era largo, y comimos algunas cosas. Cuando ya nos íbamos a la salida de la casa, la hermana me cogió de la mano, me tomó de la mano y empezó a orar en lenguas. Y cuando ella empezó a orar en lenguas, ella no sabía español y ella no oró en español. Ella oró en una lengua romance que nosotros entendimos bien. Y yo me acuerdo, y nunca se me olvida, lo que esa hermana oró. Y esa hermana dijo, la sangre le acompaña. Y eso me dio mucha fortaleza entonces. Y cuando ella terminó de orar, que nosotros fue mucha bendición, fue para nosotros bendición porque nosotros entendimos lo que ella oró, pero ella no entendió. Y nosotros le preguntamos a ella, ¿tú entendiste lo que oraste? Ella dijo, no. Y entonces nosotros le explicamos y le fue de bendición. Porque el que habla en lenguas a veces no lo entiende. Es un don, pero en ningún caso el hablar en lenguas es, ¿cómo decir? Es un impedimento para que una persona sea salva. O sea, si una persona no habla en lenguas, nosotros no podemos decir, no, tú no vas a ser salvo. Porque si alguien dice a una persona, si tú no hablas en lengua, tú no eres salvo, le está queriendo decir, quien te salva a ti son las lenguas, no es Jesús. Está poniendo a las lenguas por encima del Salvador. Y si nosotros, por eso las lenguas deben usarse para edificación. Cuando yo puse este ejemplo de esa hermana que me dio un mensaje para fortalecimiento a mí, ella me estaba edificando, aunque ella misma no entendía lo que habló, y nosotros después le explicamos. Pero Pablo, en esa no sé cuánto tiempo dispongo todavía, puedo todavía explicar, bueno, tal vez en ese tiempo veré qué puedo hacer, pero y si después quedan algunas dudas me pueden preguntar, o si alguno aquí quisiera preguntar más. Pero yo quisiera que quede hoy claro, no sea que así como a alguien le puede surgir duda, y de hecho le ha surgido, que si es o no salvo porque no habla en lenguas, que quede claro que no tiene nada que ver la salvación con eso, porque quien salva es el Señor, Él es la salvación, y cuando Él viene a vivir dentro de nosotros en forma del Espíritu, Él nos sella. Efesios 1:13 dice, habiendo oído el Evangelio de verdad, la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado. ¿Hasta cuándo? Dice, fuiste sellados hasta el día de la redención. Entonces, no es que el Señor viene y después se va, y hoy era cristiano y mañana no lo soy, y hoy soy salvo. No, eso no es así. Ahora, el recibir al Espíritu Santo, puede ser que una persona que reciba el Espíritu Santo hable en lenguas, reciba ese don, pero eso no significa que si una persona no recibe, aquí hay todavía más confusión, que si una persona no recibe el don del Espíritu Santo, es que no es bautizada por el Espíritu. En los capítulos 12, 13 y 14 se ve que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Capítulo 12 de 1 Corintios dice que a todos se nos dio
a beber, en el versículo 10, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sin embargo, ese espíritu que vive dentro de nosotros, que es quien tiene los dones, hace que uno sea maestro. Lo dice en el capítulo 1, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, habla allí de que algunos tienen como don diferentes géneros de lenguas. No sé si pueda leer algo todavía. Ok, bye, todavía puedo en estos minutos. ¿Saben lo que pasa? Les voy a decir una cosa. Cuando a veces hay mucho que decir sobre un tema, pero no hay mucho tiempo, prefiero que tengan la idea global, porque si me meto mucho en un aspecto solo, después vuelve a pasar lo mismo, que se queda la duda. Pero si posteriormente quisieran preguntar o quisieran que les amplíe el tema, lo podemos hacer. Por ejemplo, 1 Corintios 12 habla, dice 4, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y bueno, porque por un mismo Espíritu, es el versículo 13, porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que dice que fuimos todos bautizados, no importa cuáles sean los dones que tienen. Entonces, vemos por ejemplo más adelante que cuando en el capítulo 14 de 1 Corintios Pablo está haciendo preguntas retóricas, ¿son todos apóstoles? Por supuesto que no. ¿Son todos profetas? No. ¿Hablan todas lenguas? Dicen, no. Entonces, el don de lenguas es eso, un don. Pero el bautismo del Espíritu es cuando recibimos al Señor. De hecho, bautismo quiere decir lavamiento. Lavamiento. Es imposible que una persona tenga el Espíritu Santo dentro y no haya sido lavado. Hemos sido lavados, hemos sido regenerados por medio del Espíritu que vive dentro. Entonces, bueno, no tenemos tiempo para más hoy, pero se puede seguir en otra ocasión, y no sé si quedaría duda sobre el tema, que tenía mucho para decir, pero no tenemos tiempo para más. Y lo único que puedo hacer ahora es una oración y pidiendo, Señor, que esta palabra que hemos dado no vuelva a ti vacía como tú has prometido, y que nos bendiga y que nos permita, Señor, apropiarnos de todo lo que está en tu palabra y que decidamos creer lo que está en tu palabra para no caer, Señor, en desórdenes. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.